desde el equipo de investigación que dirijo hemos organizado esta actividad. Nos acompañan el doctor José Antonio Castorina, la doctora Ana Pereira, la doctora Carolina Escabino, bueno, quien les habla, Patricia Moscato, miembros del equipo de investigación, como Laura Biasi, no los veo a todos, pero sé que están Marco Grego, Mariana Guisirián, Mariela Dualde, miembros del equipo de investigación, a partir del cual vamos a presentar un dispositivo que trabajamos de taller. Pero antes de empezar con esta presentación, queremos y nos vemos obligados a hacer una breve reflexión sobre la situación que vive hoy el sistema universitario y el sistema científico de nuestro país. Ustedes saben que desde hace 2 años y 3 meses el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades cayó al 30%, que las partidas universitarias están congeladas, que las becas de los estudiantes están congelados, que en septiembre del año pasado el Congreso aprobó la ley de presupuesto universitario. Esta fue vetada por el presidente, luego volvió al Congreso que rechazó su veto y se recurrió, porque no se implementaba, se recurrió a la justicia y en febrero de este año se le ha ordenado al gobierno que implemente esta ley de presupuesto universitario y el gobierno ha recurrido a un amparo que es como un artilugio legal para seguir dilatando la cuestión. Estamos muy preocupados porque sabemos que esta situación pone en jaque el verdadero funcionamiento de las universidades y del sistema científico argentino. Realmente que esta ley se ponga y se implemente tal como fue indicado y encuadrado por el Congreso de la Nación, votado por todos los legisladores y también apoyado por la sociedad en las múltiples manifestaciones y en las 3 marchas masivas que hubo, estaría garantizando el derecho a la educación superior, por un lado, y también abonaría la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades. Bueno, no queríamos dejar de hacer mención a esto. No sé si algún compañero del equipo quiere agregar algo en este sentido. No, Patricia, creo que la situación es clara. No sé si Tono quiere decir algo más. No, simplemente que se están organizando, por lo que conozco, una serie de medidas de lucha donde se supone, se espera, se desea que haya una articulación mejor que en otras épocas, en otros procesos entre las diferentes direcciones sindicales, los rectores de las universidades, habida cuenta de que no todas las universidades, no todos los rectores aceptan esto, aceptan la lucha, digamos, y modos de que los estudiantes de las universidades y los docentes se familiaricen con el problema y pasen a tener una actitud activa frente a estas cuestiones. Me parece que la información es necesaria, pero si con solo la información nosotros no vamos a cambiar la situación universitaria. Si no se incluye en una pelea de orden nacional con todos los actores, más otros sectores de la sociedad. Si eso no sucede, no hay manera de hacer retroceder al gobierno. Hay que tener mucha conciencia de la gravedad y la necesidad de la participación en estos episodios. Ahí, sumando a lo que dice Tono, en el marco de esta lucha, la semana del 16 de marzo Sí. hay una convocatoria a paro docente desde CONADU y entre el congreso que se va a hacer el 12 y el 13 se va a decidir el plan de lucha en donde hasta ahora está un paro indefinido o paro escalonado. En ambos casos, la continuidad o el sostenimiento del cuatrimestre también está puesto en duda
por las condiciones en las que estamos y la necesidad de que, a pesar de todas las manifestaciones que estuvimos haciendo respecto de los reclamos y la expresión social, es necesario radicalizarlo cada vez más porque el gobierno está haciendo oídos sordos a lo que el sentido, digamos, popular está clamando por la defensa de los derechos a la educación. Así que, bueno, nuestro apoyo y deseo de que se sigan sumando cada vez más personas a poder defender la educación universitaria. La educación pública universitaria. Sí, sí, sí. Gracias, Tono. Pública universitaria, porque no es la universidad en general, la universidad pública. Muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo a la actividad, ¿les parece? Bueno, realmente saludo con alegría y afecto, también con mucho respeto a los colegas, compañeros de las escuelas y de los institutos, de las escuelas secundarias, de los institutos de formación docente que nos acompañan, a quienes fueron talleristas del trabajo que vamos a presentar hoy, y por supuesto a los colegas y compañeros, como dije anteriormente, del equipo de investigación, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a compartir ahora una pantalla. A ver. Bien. Para empezar a trabajar y a encuadrar con ustedes y entablar el diálogo de lo que queremos hoy presentar, ¿no es cierto? Hemos diseñado esta actividad que titulamos Acompañar trayectorias, análisis colaborativo y reflexiones sobre la actividad docente, que tiene que ver con la presentación de un dispositivo de desarrollo profesional que implementamos en el marco de una investigación, de la cual, bueno, como les dije anteriormente, algunos de los que estamos acá presentes formamos parte, ¿no es cierto? Esta investigación corresponde a la programación científica UNIPE 2024-2025, es el proyecto La reflexividad docente sobre situaciones profesionales de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en el nivel secundario y superior, y es la continuación de investigaciones anteriores que ya ha realizado el equipo. En esta oportunidad, en esta convocatoria, yo soy la directora. En la investigación que hicimos anteriormente, Carolina Escabino, que recién estuvo compartiendo unas palabras, ha sido la directora, y los miembros responsables tenemos cierta continuidad. Si bien en la anterior había otros colegas y otros miembros, ¿no es cierto? Esto para encuadrar un poco de dónde surge este taller, este dispositivo de desarrollo profesional que hoy vamos a presentar. Surge en el marco de una investigación que tenía como objetivo, que tiene como objetivo central promover la reflexividad docente en el marco de una propuesta formativa de trabajo colaborativo, entre paréntesis, el taller que vamos a presentar, orientado al análisis de situaciones profesionales vinculada al acompañamiento de las trayectorias de estudiantes en los niveles secundario y superior. Ese era y es el objetivo central de la investigación, y también se articula con dos objetivos principales que tienen que ver con caracterizar el tipo de organización conceptual que despliegan los docentes y las docentes a partir del análisis de situaciones profesionales, y evaluar la potencialidad formativa de un espacio de trabajo colaborativo como es el taller que vamos a presentar. Esta investigación está encuadrada, y esto es importante que podamos identificarlo bien, porque tiene que ver con las decisiones que tomamos para plantear la dinámica de los talleres. Está encuadrada en dos perspectivas que asumimos: la perspectiva de la didáctica profesional y la clínica de la actividad. Esto es bien interesante, ya que desde esta perspectiva se supone a un docente autónomo, a un docente que construye saberes legítimos de la práctica, y se entiende
al trabajo docente como una actividad compleja, atravesada por tensiones, por regulaciones, que tiene márgenes de decisiones y que se concibe al desarrollo profesional como el resultado de distintos procesos de explicitación, análisis y transformación de la experiencia. O sea, transformación de la experiencia que podamos decir en la práctica cotidiana en un objeto que pueda ser analizable, en el que se puedan identificar distintas regulaciones e invariantes, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que para generar desarrollo profesional en este marco es necesario generar condiciones para que los actores, estos docentes que yo dije, los consideramos y nos consideramos sujetos autónomos, conviertan su acción, su actividad en objeto de indagación. Esto es muy importante. Conviertan esa acción, esa actividad que realizan cotidianamente en un objeto de indagación, separándose un poco de lo cotidiano, pero partiendo de ese cotidiano, ¿no es cierto? Entonces diseñamos y pensamos un dispositivo de desarrollo profesional con este formato que lo llamamos análisis de práctica de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en el nivel secundario y superior. En el marco de la investigación, entonces, implementamos un dispositivo de desarrollo profesional. Ese dispositivo de desarrollo profesional tuvo una modalidad virtual. Hablo en pasado porque se desarrolló entre los meses de agosto y noviembre del año pasado, con encuentros sincrónicos de frecuencia mensual y mucha actividad también asincrónica entre reunión y reunión. Los destinatarios de estos talleres eran docentes de escuelas secundarias y de institutos de profesorados de educación superior de distintas jurisdicciones de la Argentina. Todas estas jurisdicciones las que participaron del taller pertenecen a la zona centro. Trabajamos con profesores y profesoras de la jurisdicción de Buenos Aires, particularmente con el conurbano, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la jurisdicción de Santa Fe, en la regional sexta y la regional 2, que son zona sur y zona norte de Santa Fe, ¿no es cierto? El taller estaba destinado, como les comenté, a profesores, a docentes de secundaria y de superior, con lo cual esto nos llevó a decidir que implementar o desarrollar 2 talleres al mismo tiempo. Un taller destinado para docentes de secundaria, donde se trabajara puntualmente y se analizaran puntualmente situaciones de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en el nivel secundario, y otro taller destinado a profes de nivel superior de los institutos. Entonces implementamos como 2 talleres simultáneos en temporalidad. Los criterios de la convocatoria: convocamos a los docentes, tenían que ser de distintos campos disciplinares, preferentemente que puedan haberse desempeñado en programas orientados al acompañamiento a las trayectorias, que en secundario estuvieran tanto en ciclo básico como en ciclo superior, y en los profesorados, aparte de pertenecer a los distintos campos, o sea, al campo de la práctica, al campo de la formación general y al campo de la formación específica, que puedan pertenecer a distintos años del cursado de los institutos superiores, que ustedes saben son 4 años, ¿no es cierto? Bueno, cada taller contempló 4 encuentros sincrónicos que se realizaron a través de la plataforma institucional de UNIPE, y también hubo instancias asincrónicas que se sostuvieron a través del campus virtual y también atravesados por la época, por lo epocal, por grupos de WhatsApp que fortalecían las comunicaciones, ¿no es cierto? Estos entornos
la plataforma, el aula virtual institucional de UNIPE, que es con formato Moodle, y los grupos de WhatsApp funcionaron como espacios para intercambio, espacios para compartir la bibliografía, para anticipar consignas, prolongar discusiones, organizar foros después de cada sesión y favorecer el trabajo analítico. Nosotros le decimos en sintonía con los conceptos de la didáctica profesional, favorecer aquella actividad constructiva, ¿no es cierto? Bueno, la carga horaria del taller para los cursantes, tanto de secundaria como superior, fue de 76 horas. El taller fue uno con dos modalidades, digamos, destinado a profes de secundaria y destinados a profes de superior. Bueno, no sé si acá, esta es la presentación general del taller, no sé si algún colega quiere hacer alguna aclaración que le parezca pertinente. Bien, seguimos entonces con, yo ahora voy a comentarles cómo fue la dinámica del taller específicamente destinado para profesores de los institutos superiores de formación docente. Bueno, el grupo de trabajo fue de 15 profesores. Este fue el grupo de trabajo que se sostuvo. Hubo una inscripción de 30 profesores, por eso en un principio habíamos decidido armar 2 comisiones de esta modalidad, pero después del primer encuentro nos dimos cuenta que iban a ser 15 los cursantes. Realmente fue la convocatoria para los profesores de nivel superior fue muy satisfactoria y ustedes saben que la cuestión del acompañamiento a las trayectorias es una cuestión que está en agenda desde los últimos tiempos, que vino de la mano de la democratización del sistema educativo, la obligatoriedad del secundario y la consideración de educación superior como derecho. Esto nosotros, bueno, ya lo hemos trabajado en la investigación anterior, lo presentamos también en algunos avances de nuestra investigación. Esto trae como consecuencia que esta democratización del nivel superior, diversas normativas, cambios de regulaciones, los reglamentos académicos fueron variando, fueron cambiando. Desde la academia se empieza a producir se empieza a producir teorías sobre el acompañamiento y las trayectorias, generalmente y con más fecundidad en lo que respecta a la dimensión institucional del acompañamiento y sobre todo focalizado en el nivel secundario. Constituye una deuda quizás y un campo a analizar aquello que hacen los docentes cuando acompañan trayectorias, o sea, la práctica docente en el acompañamiento a las trayectorias, tanto en el nivel secundario y más aún en el nivel superior que está menos explorado, ¿no es cierto? Entonces, que haya habido 30 personas, 30 profesores y que después 15 hayan sostenido, realmente habla de la preocupación de estos profesores y cómo está en la agenda el tema del acompañamiento a las trayectorias, ¿no? Nosotros en el taller de superior lo formábamos, yo estaba como coordinadora, Laura Biasi, Mariana Guisiriani y María Sol Gaudiano, que forman parte del equipo de investigación, y los profesores eran, el 40% pertenecían a profesores que se desempeñan en el campo de la práctica profesional, un 33% pertenecían al campo de la formación general, un 27% al campo de la formación específica y la gran mayoría de ellos estaba en la función docente. Sí, también compartíamos el espacio con colegas que, aparte de ser docentes, como pasa también en el sistema universitario, ocupaban cargos en los equipos de gobierno de las instituciones, sean regentes, vicerregentes, coordinadores de área, de investigación y demás, ¿no es cierto? Bueno, acá en la diapo hay una foto del último encuentro donde, bueno, ya estábamos todos muy contentos y ya entrando en confianza, por eso
está medio así desacartonada la foto. Bueno, bien. Ahora lo que me gustaría poder contarles, transmitirles, es de qué trató, cómo organizamos este taller, cómo organizamos este taller para poder generar esta reflexividad que está entre los objetivos que nos planteábamos, pero también para poder comprender y construir junto a los profesores de nivel superior la lógica de la actividad que llevan a cabo cuando acompañan trayectorias, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, el eje del taller fue el planteo, el análisis y el trabajo con situaciones profesionales. Nosotros partimos del concepto de situaciones profesionales de Mayen, considerándolas como un problema de trabajo. La situación profesional tiene que ver con un problema de trabajo que obliga al docente a movilizar conocimientos y habilidades, comprendiendo cómo su acción interactúa con ese contexto y puede intervenir en ella. O sea, trabajar con situaciones profesionales supone trabajar con la actividad, supone trabajar con las huellas de la actividad de los profesores, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en el primer encuentro que tuvimos en el taller, le presentamos a los participantes una situación profesional que habíamos trabajado en la investigación anterior a través de videoscopía. Tramos de una clase de un instituto de formación docente, de una materia de un primer año en el campo de la formación general, donde una profesora desplegaba distintas estrategias para enseñar, ¿no es cierto? Bueno, presentamos esa situación profesional con la intención de modelizar, con la intención de que ellos después, al analizar esta situación, puedan plantear situaciones profesionales de su práctica. Y en relación a ello, construimos un dispositivo con ciertas pautas para la construcción de situaciones profesionales. Pero anteriormente a ello, analizamos esta situación y después pasamos a la construcción o al dispositivo para construir las situaciones profesionales. Entre el primero y el segundo encuentro, que transcurría un mes, los profes se dividieron en grupos, hubo 6 grupos, y realizaron tareas asincrónicas. Entre las tareas asincrónicas, aparte de participar en foros del aula, que tenían que ver con seguir con las discusiones que habíamos empezado en el taller en función del análisis de la práctica. Aparte de esto, cada grupo trabajó con el diseño de la situación profesional, que la subió al aula y fue una construcción que fue y vino entre el equipo de coordinadores y los participantes del taller. El segundo y el tercer encuentro trabajamos con el análisis colectivo de las situaciones profesionales elaboradas por estos pequeños grupos. Trabajamos 3 situaciones profesionales por encuentro. Estas situaciones profesionales fueron subidas al aula y los participantes del taller, antes del encuentro sincrónico, la tenían a disposición, la leían y demás, ¿no es cierto? Y en el cuarto encuentro se hace un análisis de lo producido en los encuentros sincrónicos y en las actividades asincrónicas. Los participantes, al terminar el encuentro 2, van realizando una bitácora donde es un dispositivo con 2 columnas, donde en uno van poniendo todas aquellas percepciones, ideas, conceptos que se juegan desde lo subjetivo y aquellas teorías que ellos pueden identificar y aquellos hechos concretos que ocurren en el taller y que ocurren en la situación, ¿no es cierto? Bueno, esto fue un elemento interesante para que luego ellos pudiesen construir lo que llamamos memoria, que fue el instrumento de evaluación final del taller. En el aula quedaron subidas los videos de la primera situación, quedaron subidas las situaciones profesionales que elaboraron los 6 grupos
y algunos grupos hicieron presentaciones con algunas fotos y huellas de la actividad que estaban realizando, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que quise transmitirles al poner en distintos colores las situaciones profesionales es esta diversidad de situaciones profesionales con las que nos encontramos. ¿Mm? En el segundo encuentro, que en realidad fue el primero donde trabajamos situaciones específicas planteadas por los talleristas, se planteó una situación de simulación de examen en filosofía, una situación de un dispositivo de articulación pedagógica en la formación docente en un instituto del conurbano. También se planteó un caso puntual de acompañamiento a un estudiante en el campo de la práctica en una escuela asociada. En el tercer encuentro se planteó un dispositivo de trabajo en equipo, otro de articulación entre teoría y práctica. Acá ustedes ven que vamos de dispositivos institucionales a dispositivos interárea, a dispositivos específicos de acompañamiento en la enseñanza, puntuales, y a dispositivos de articulación entre las escuelas asociadas y la formación docente. O sea que acá hay hay varias dimensiones que identificamos, que se van suponiendo, superponiendo y demás. A medida, les quiero contar cómo fue el trabajo con estas situaciones. Ya les conté cómo las diseñaron. Las diseñaron en función de un dispositivo que armó el equipo coordinador. Este dispositivo estaba pensado en función de trasladar la vivencia a una narración objetivable de la actividad en la que jueguen las huellas de esa actividad, ¿no es cierto? Para que en función de esta discusión, en función de la discusión del análisis, se puedan visualizar, visibilizar distintas acciones, estrategias, actividades que despliegan las y los profesores. En cada encuentro de estos, que serían los centrales, empezábamos, bueno, casi siempre con dispositivos lúdicos al inicio, de presentación del contexto y de las situaciones graves. Justo eran la época donde estaba en juego la ley de educación universitaria que estuvimos haciendo mención, o sea, hacíamos mención al contexto sociopolítico en que se encontraba la educación y se encuentra la educación pública, y después ya pasábamos al análisis de las situaciones. Cada grupo contaba su situación, la narraba, mientras el grupo, que eran 2 o 3, narraba esta situación, el resto de los integrantes del taller iba completando un muro colaborativo en línea que tenía categorías armadas de antemano por los coordinadores que hacían referencia a el campo de lo epistémico, lo relacional y lo pragmático. Los participantes iban completando todo lo que se le venía a la mente en cuanto a estas dimensiones y después se hacía un intercambio dialógico. Eso en los 6 encuentros. Perdón, en las 6 situaciones en los 2 encuentros. En el tercer encuentro en el cuarto encuentro se hizo todo un recorrido de lo identificado, de lo que fueron recurrencias en estas situaciones tan diferentes, pero por otro lado, que tenían algunos rasgos similares. Les quiero contar que nosotros estamos en pleno trabajo de análisis de los datos, entonces hay algunas cuestiones que por ahora no vamos a avanzar, pero que están empezando a ser identificadas. Entonces, nosotros tenemos ahora un corpus analítico de todo lo que han dicho, o sea, de los intercambios dialógicos que se produjeron en los encuentros sincrónicos, en las intervenciones en el foro, en la producción de los muros colaborativos, en las bitácoras de los participantes, en las memorias, en los registros.
O sea, de los encuentros sincrónicos tenemos los análisis de situaciones, la participación, la presentación y la participación, y la producción colectiva en los muros. Y después las tareas asincrónicas, bueno, que mencioné anteriormente. Nosotros lo que hemos ido identificando es que cuando los profesores de educación superior, de la formación docente de los institutos, analizan su actividad en cuanto al acompañamiento, hay una dimensión que está apareciendo en sus relatos, que hay algunas huellas en sus relatos y en sus acciones y en las estrategias que despliegan, que tiene que ver con lo afectivo emocional. Aún estamos analizando ese aspecto. También pudimos identificar, y estamos en análisis de ello, la dimensión institucional y de articulación necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de acompañamiento. Y vinculado, esto no me quiero olvidar, muy vinculado a lo afectivo-emocional, acá aparece en algunas conversaciones, en las producciones colectivas del muro colaborativo, en las bitácoras, estaría apareciendo una caracterización del docente como un traductor de políticas en el sentido que lo planteaba Boll, pero contextualizadas y articulado con lo emocional y con lo afectivo. Todavía, bueno, estamos en una etapa de análisis de los datos. El trabajo que se hizo en el taller lo estamos evaluando como un trabajo realmente colaborativo, donde todos pudieron participar y pudieron analizar sus propios casos, alejarse de esta situación y analizar las situaciones de los colegas. Y también lo que pudimos identificar, y esto está bueno para pensar la potencia de un dispositivo de desarrollo profesional, cómo el grupo fue, a medida que fueron pasando los encuentros, construyendo confianza. Esa confianza tuvo que ver con analizar libremente, analizar espontáneamente aquello que tenía que ver con su trabajo, con su historia, que al principio costaba y después ya en el último encuentro la conversación y los intercambios dialógicos fluían, ¿no es cierto? También pudimos identificar algunas cuestiones que tienen que ver con la conceptualización del acompañamiento y estamos analizando en este sentido. A mí ahora me gustaría poder pasarle la palabra a dos participantes que formaron parte del taller. Nos acompañan Jonathan Romero y Ana Laura Berti, aparte de otros compañeros. Ellos me interesaría que pudieran decir lo que prepararon en función de este transcurrir y de haber formado parte del taller, ¿no es cierto? Bueno, hola, buenas tardes Patricia, ¿Qué tal, buenas Ana? tardes a todos y a todas. En principio agradecer justamente, con Jonathan queríamos agradecer esta oportunidad. El taller fue sumamente enriquecedor para nosotros que trabajamos en el nivel superior, no solamente al equipo, a ustedes Patricia, sino también a todo UNIPE. Y nosotros intentamos sintetizar este recorrido por el taller a través de 4 movimientos importantes y a su vez articulados. En el primer movimiento lo situamos en una premisa fundamental desarrollada a lo largo de todo nuestro recorrido, donde pensamos que la formación docente no se agota simplemente en la mera transmisión de saberes teóricos, sino que justamente se construye en el análisis de la actividad permanente profesional situada. Es decir, en aquello que ocurre puntual y efectivamente
adentro del aula a través del trabajo docente. Desde esta perspectiva queremos decir que acompañar las trayectorias de nuestro nivel en el nivel superior es un campo bastante complejo si consideramos esta premisa. ¿Por qué? Porque existe el supuesto de que el estudiante llega a nuestro nivel, llega al nivel superior con una supuesta autonomía consolidada, sin tener en cuenta a veces que justamente el ingreso mismo a otro nivel educativo lo que implica es una transición en la cual se debe reaprender o nuevamente aprender formas distintas de leer, de escribir, de argumentar y hasta de organizar esta relación que traen los estudiantes con el saber. Por lo tanto, el taller, que vuelvo a repetir, fue sumamente enriquecedor, nos invitó a trabajar un concepto central que mencionaste, Patricia, anteriormente, que es la situación profesional del docente como objeto de estudio construido colectivamente. Siguiendo este enfoque, queremos comentar que nuestro aporte al taller fue justamente, analizamos una situación profesional situada, como venimos diciendo, en el primer año de la carrera de profesorado de educación superior en ciencias de la educación en nuestro instituto, en el Instituto Superior de Profesorado número 3, Eduardo Laferrier, de acá de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Puntualmente lo que trabajamos fue una simulación de examen de filosofía en este primer año, donde se diseñó para acompañar las trayectorias iniciales frente a esta ansiedad inicial que se presenta cuando ingresan al nivel, acompañada, por supuesto, de otras dificultades como la lectura, la escritura académica, como otras cuestiones. El dispositivo propuesto buscó ofrecer justamente un espacio donde el examen, la evaluación, dejara de ser este espacio de control que por ahí se manifiesta, para justamente convertirse en una experiencia formativa. A su vez, se abordó no solo para que la experiencia quede dentro del aula de la cátedra de filosofía, sino que también para que pueda trascender y pueda llevarse adelante como una propuesta intercátedra. Justamente esto dio lugar a que pueda ser retomada y resignificada la propuesta desde otras unidades curriculares que también forman parte de la formación en la carrera en Ciencias de la Educación, vinculando también los tres campos de formación, como son el campo de formación general, el específico y fundamentalmente la práctica docente. Bueno, Jonathan ahora va a continuar con el segundo movimiento, así no se hace tan monótono para poder terminar con los cuatro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Patricia y Carolina, por la invitación, y a toda la UNIPE. También saludo a colegas que están del Instituto 3 acá acompañando, y a todos los colegas de los distintos niveles educativos. Bien, la situación profesional que bien fue mencionando, ese anclaje teórico, esa dinámica que llevamos a cabo dentro del taller, creo que nos permitió, podemos observar acá, hablando también con distintos colegas, que se dio un desplazamiento conceptual en esa idea de situación profesional, que al principio, cuando teníamos que analizar o teníamos que comentar esa situación profesional, la veíamos desde una lógica más tal vez individual, o tal vez de algún campo específico, o de alguna materia, o de algún profesor. Ese movimiento, por eso la metáfora que estamos usando tiene que ver con cómo se fue moviendo ese
ese saber y esas acciones que fuimos tomando a lo largo del taller, permite ver que lo que parecía una intervención puntual se convierte en algo que hace a una experiencia docente como un objeto de estudio colectivo. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, a través de los intercambios que hicimos entre colegas, apareció la fuerza de necesidad y la necesidad de pensar el acompañamiento no desde una lógica fragmentada, no desde una lógica individual, no desde una lógica de un docente solo, sino a partir de lo intercátedra o la lógica intercátedra como planteó Ana Laura. Esto nos permite ver que las trayectorias estudiantiles no se construyen solamente en una materia o en un espacio curricular, sino que se da en la articulación, o muchas veces también en la falta de articulación entre espacios curriculares. Bueno, la articulación entonces la pensamos, o en su defecto lo contrario, la fragmentación, forma parte de esa complejidad de una trayectoria. Si podemos pensar en articular, quiere decir en intercambiar con el colega, con los compañeros, en poner en debate ese quehacer cotidiano, esa acción diaria, el acompañamiento entonces se puede pensar ya como un dispositivo institucional y deja de pensarse como una suma fragmentaria de esfuerzos individuales. Esa suma fragmentaria de esfuerzos individuales no está mal, pero considero que es más difícil de sostener, básicamente, ¿no? Entonces, el trabajo colectivo, poner el foco en ese trabajo colectivo, en contrastar, en confrontar esa situación específica profesional que llevamos a diario, ponerlo como objeto de estudio, permite detenernos para analizar decisiones, saberes, tensiones que emergen justamente en la práctica. Particularmente a través de esa simulación de examen, en ese intercambio colectivo con colegas, pudimos ver o pudimos poner sobre el tapete modos de evaluación, expectativas de lectura y escritura y estrategias comunes que permiten sostener esos procesos iniciales de, en este caso particular, estudiantes ingresantes del nivel superior. Entonces, esto da lugar a un espacio, o sea, el análisis colectivo que tuvimos en el taller y que también llevamos a cabo a diario dentro del instituto, habilita una posibilidad de problematizar las propias decisiones y no sentirse solo, ¿no? en esta cuestión a veces de la tarea docente, y también pensar más allá de lógicas evaluativas, defensivas o de persecución que también conlleva esa mirada que en este caso sesga o reduce. Bien. Le doy la palabra a Ana. Gracias, Ana. Esto que plantea Jonathan justamente nos lleva a ese tercer movimiento que lo titulamos Acompañar más allá de la individualidad. ¿Por qué? Porque este es otro aprendizaje central que nos brindó el taller, cuestionar justamente la tendencia de interpretar las dificultades de los estudiantes como una mirada individual. El análisis mostró que muchas de las situaciones que aparecen como problemas personales y puntuales que por allí individualizamos, como por ejemplo la ansiedad a los nuevos comienzos, la desorganización, bueno, las dificultades que ya fuimos planteando y que fue mencionando Jonathan, están vinculadas con las condiciones institucionales a veces que les brindamos a nuestros estudiantes. Por ejemplo, con los modos de enseñar, con las ausencias que por allí se notan en cuanto a los espacios colectivos para poder planificar junto a otros, de esta manera vinculada y articulada, y entonces esto nos permitió pensar que acompañar las trayectorias en el nivel superior implica justamente desplazar la pregunta y sobre qué le pasa al estudiante para poder nuevamente volver a pensar en qué condiciones pedagógicas le estamos ofreciendo
a nuestros estudiantes. En este punto, el trabajo intercátedra del cual habló Jonathan adquiere un valor estratégico. ¿Por qué? Porque permite compartir información del proceso con colegas, evitar que el acompañamiento dependa solamente de condiciones individuales y justamente promover y generar una coherencia en estas experiencias compartidas. Que justamente estas son las experiencias que mostraron que las intervenciones más activas, al menos que pudimos llevar adelante, son aquellas que se construyen desde una trama colectiva, desde una trama en conjunto. A ver, acá cabe aclarar algo, esto no significa homogeneizar las prácticas, sino justamente habilitar espacios de diálogo donde las decisiones pedagógicas puedan pensarse en común. Hace justamente en juego la idea de comunidad de prácticas y de aprendizaje, donde el conocimiento no se produce de manera individual, sino que justamente permite una participación social en el intercambio de todos los actores que estamos involucrados en esta práctica. Por lo tanto, esta situación profesional de la cual venimos hablando desde el inicio puede ser analizada o nos permitió ver precisamente que el acompañamiento a las trayectorias no se sostiene solo desde el vínculo docente-estudiante, sino que fundamentalmente debe y tiene que existir una trama institucional que habilite, que dé espacio, que sostenga y que también genere estas intervenciones. Porque si no, no se podrían llevar adelante, al menos lo que nosotros pudimos comprobar y corroborar. Para ir cerrando, nos gustaría sintetizar este recorrido del taller, recuperando 3 dimensiones que se entrelazan en la práctica cotidiana, justamente en el acompañamiento a las trayectorias en el nivel superior. Son 3 dimensiones: la pedagógica, la dimensión institucional y la ético-profesional. La dimensión pedagógica, con Jonathan fuimos analizando, fuimos evaluando de acuerdo y reflexionando de acuerdo a todo lo planteado en el taller, que justamente nos permitió reafirmar que acompañar implica enseñar algo más que contenidos disciplinares. Implica hacer visible justamente el rol del estudiante, poder visibilizarlo, habilitar espacios de reflexión sobre nuestra práctica docente permanentemente y construir condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje puedan también ser resignificados. Por lo tanto, acompañar va a ser reconocer que esta autoridad consolidada que puede traer el estudiante a la trayectoria superior es un punto de partida, sino justamente nos va a permitir ver que desde una lógica compartida que se construye a lo largo de todo su transitar por la carrera. La segunda dimensión, esta dimensión institucional, queda explícitamente comprobado que acompañar las trayectorias deja de ser efectiva cuando se reduce al individualismo. Cobra mayor importancia y solidez, justamente se transforma en esta práctica colectiva, colaborativa y sostenida justamente institucionalmente por todos los que formamos parte de ella. Jonah, ¿querés continuar con...? Para cerrar muy brevemente, y sumando un poco a estas dimensiones, la cuestión
también que nos dejó reflexionando, que tiene todo un trasfondo más ético, filosófico, que también hace para proyectar ciertos aprendizajes, situándolos siempre dentro de un contexto determinado, dentro de un instituto, por supuesto sin necesidad de pensar en fórmulas o recetas establecidas, sino revisar la propia idea de acompañar, ¿no? Esa noción que aparece, ¿no? Pensar el acompañamiento, no como una manera de controlar o de reducir, sino, y esto me parece lo interesante en lo ético-filosófico, crear condiciones para que algo pueda acontecer. Eso que pueda acontecer tiene que ver con esa trayectoria donde justamente aparece, bueno, y este punto que nos comentaba Patricia como avance en el análisis de datos de la investigación, donde aparece mucho lo emocional también, ¿no? El vínculo emocional que se va construyendo y constituyendo a través de la confianza, que es otro de los puntos que nosotros pudimos vivenciar a través de justamente poner en emergencia o poner en superficie cuestiones que pasan en nuestra práctica cotidiana sin necesidad de un juzgamiento, sin necesidad de una mirada acusatoria. Entonces, dando lugar a esas condiciones para que algo pueda acontecer, también se permite ver esa singularidad propia de cada trayectoria y dar espacios a esos procesos formativos que donde se inician también, donde se desarrollan a través de la incertidumbre en un contexto complejo como el que estamos viviendo. Entonces, a través de las tres dimensiones, como síntesis y como cierre de nuestro aporte, pedagógica, institucional y filosófica, desplazamos la mirada poniendo foco en una comprensión que hace más amplia la formación del nivel superior, que nos permite también derivar supuestos o derribar esas categorías o esas miradas que tenemos ya establecidas de este nivel, donde justamente el acompañamiento se pueda llevar a cabo formando parte de un entramado y siendo parte de un mismo movimiento que se va dando en ese acontecer. Eso para cerrar. Bueno, muchas gracias. Muy valiosa la participación y las cuestiones que ustedes han identificado como aprendizajes en este tramo formativo. Ahora, si les parece, vamos a ir pasando. Caro, ¿querés? Sí. Bien, hacer Avanzo en referencia la a lo de presentación. secundaria. Muchas gracias. La idea era que íbamos a hacer un intercambio, pero por falta de tiempo vamos a hacer toda la exposición y después, si ustedes tienen dudas, preguntas o quieren que nos explayemos en algo en particular, vayan tomando nota o déjenlo registrado en el chat para que podamos establecer un diálogo. Nosotros con la exposición de secundario no tomaremos más de 15 minutos aproximadamente para dejar otros 15 minutos para poder promover el intercambio. Como les dijo Patricia, el proyecto marco general se propone pensar las cuestiones del acompañamiento tanto en el nivel secundario como en el nivel superior y analizar ciertos dispositivos que permiten reflexionar qué impacto tienen las propuestas de acompañamiento en la reconfiguración de pensar la actividad docente, ¿sí? Ahora situémonos, hasta ahora estuvieron escuchando en el nivel superior, centrémonos ahora en el nivel secundario. Esto nos abre una complejidad porque dice, bueno, acompañar trayectorias, digamos, conceptualmente puede ser lo mismo en términos teóricos, pero va adquiriendo matices, problemáticas y asuntos singulares en cada uno de los niveles. Y en particular, Patricia, te pido si silencias para que se mejore el sonido. Gracias. Y en particular, cómo los perfiles de los estudiantes de cada uno de los niveles introducen matices respecto de cómo un docente puede reconfigurar su práctica pensando en el acompañamiento. Con esto queremos decir, el acompañamiento, en términos teóricos lo podemos definir, y eso es parte también de asuntos del equipo, podemos definirlo, repensarlo, pero después hay que analizarlo al interior de cómo es tematizado por cada uno de los niveles, porque influye mucho la formación y el perfil docente de los sujetos del nivel, más el perfil del estudiantado con el cual estamos trabajando. Entonces, las expresiones de los desafíos didácticos
en función de cada objetivo de nivel, va a ir variando. En el día de hoy les voy a presentar cómo buscamos promover este asunto que les estoy planteando en el trabajo, en el taller, con el nivel secundario. Y va a acompañarme en esta exposición, antes, todavía no presenté todo, Patri, gracias, te voy a dar la indicación. Me va a acompañar en esta presentación Romina Castelli, que junto con Cecilia Garay formaron parte, son docentes del nivel secundario y formaron parte de este intercambio. En el equipo somos todos miembros del equipo Marco de investigación, pero en particular el equipo tallerista, donde está Ana Pereira, Mariela Dualde, Marco Grego, Cintia Gilardi Chay y Cristian Gravier, son los integrantes, también son estudiantes de maestría en formación docente y de la maestría en Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de Flaxo, son integrantes del equipo. Y en el grupo de talleristas, o sea, con quienes dialogamos, estuvo compuesto inicialmente con 6 profes, que fíjense que son de diferentes niveles y años, diferentes áreas disciplinares, que eso fue algo que quisimos buscar, problematizar y encontrar una pluralidad de perspectivas para pensar las cuestiones del acompañamiento. Centrémonos entonces concretamente en cómo generar un espacio de reflexión con un equipo docente. Quizás muchos de los que están acá presentes están pensando, che, y esto me interesaría trabajarlo en mi espacio, ¿qué cosas puedo llegar a tener en cuenta? Bueno, acá les vamos a dar como una propuesta que la tenemos que seguir puliendo y demás, pero es una línea de trabajo. Pasamos sí a la siguiente. Vamos a centrarnos en el armado de las situaciones profesionales. Con situación profesional, ya Patricia les estuvo comentando de qué se trata o cómo definimos una situación profesional, con lo cual yo no voy a adentrarme ahora específicamente en esa definición, si quieren después volvemos, pero sí me interesa aclararles que dentro del trabajo que estuvimos haciendo, hubo situaciones que diseñamos deliberadamente nosotros y hubo situaciones que las propusieron los integrantes del taller, o sea, los talleristas. Las situaciones deliberadas por nosotros fueron pensadas y trabajadas en el grupo con el objetivo de tocar algunos núcleos problemáticos del nivel secundario que a nosotros nos parecía que desafían el perfil y el trabajo docente. Uno es en el campo de la historia, pensado en cómo hay situaciones complejas en clase, pibes que están con el celular, que no les interesa lo que están hablando y demás, y el docente quiere y busca hacer algunas estrategias y le cuesta salir de ese, sacarlos a los estudiantes de esa situación, y entonces ahí en la relación con el contenido, la función de la copia busca ubicarse como en una situación de compromiso que también permite resolver ciertas cuestiones. Y la otra situación que estuvimos ofertándoles, que hemos diseñado nosotros, en particular Marco Grego y Mariela Dualde estuvieron en ese diseño, es el caso de cuando un docente identifica alguna situación emocional de los estudiantes en relación con el grupo curso o que está pasando un momento particular. Entonces, ¿cómo como docentes eso nos moviliza? También nos demanda en términos institucionales y qué pasa. Estos dos aspectos, copia y situaciones de cómo abordar problemas emocionales, fueron asuntos que deliberadamente nosotros buscamos plantear para pensar las cuestiones del acompañamiento en el nivel secundario. Pero también los colegas, a partir de este trabajo, plantearon el tema de cómo trabajar con las consignas escolares y las reacciones que tienen los pibes en torno a las consignas escolares, en el caso de matemática, que fue muy interesante, y otra colega planteó el lugar del uso del celular y la tensión que genera, por ejemplo, una clase de arte, digamos, ¿no? Y qué pasa en esa clase. Las situaciones creo que fueron muy potentes para poder generar diálogos, y un eje central que nos quedó y aparte ocupó un lugar importante en el diseño del taller fue que definir un problema para abordar una situación profesional no es algo evidente, es algo que necesita darse un lugar y pensar cómo vamos a construir ese espacio, ¿sí? O sea, es algo que uno no puede decir, che, escribite una situación profesional, sino que es algo que tenemos que pensarlo, ver cómo lo trabajamos.
Esto sirve para todo docente. O sea, vos porque le digas, traeme un problema, no es que automáticamente el problema se evidencia, sino que hay que pensar cómo acompañar al otro y en qué aspectos ir dialogando para hacer que esa problematización funcione. Pasamos a la siguiente, entonces, Patricia. Dentro entonces de las situaciones profesionales, hay dos maneras en que las podemos organizar. Están las situaciones profesionales que uno registra cuando ve al docente en acción, gracias Patricia, cuando ve al docente en acción y uno graba la situación del docente o va a hacer las clásicas observaciones en curso, ¿sí? Cuando vos estás, el docente lo ves en acto y en función de esa situación vos haces un recorte particular. Nosotros ese tipo de situaciones no las trabajamos en el taller, trabajamos con otro tipo de situaciones que implican la reconstrucción de una huella, o sea que vos decidís previamente qué te interesa trabajar y buscás deliberadamente esas huellas para construir la situación problemática que te interesa pensar, ¿sí? Es esta la reconstrucción a partir de huellas la que nosotros trabajamos en este taller, pero hay otras maneras en que uno podría llegar al diseño de estas situaciones. Acá tienen dos ejemplos, nosotros lo trabajamos con Genialis, porque permite un trabajo interactivo. La situación era interactiva, no era meramente expositiva. Sí tuvimos dos situaciones expositivas, una la del caso del celular y otra la del caso de la intervención emocional, pero fue narrada con un caso, fue escrita y narrada, y en otro caso tuvimos modelos de situaciones interactivas. Esto genera condiciones interesantes, no el mero relato, sino la construcción y la narración de lo que se está diciendo genera condiciones para poder movilizar los aspectos que queríamos plantear. Vamos a la siguiente, Patricia. Entonces, ¿qué hicimos en estos 4 encuentros? El eje temático fue pensar el acompañamiento, pero ¿cómo lo distribuimos? Tuvimos momentos de intercambio oral, que eso es mucho más flexible, nos hace pensar en el tipo de intervenciones, en cómo dialogamos, en qué momento se hacen silencios o no, cómo le podés hacer intervenir o cómo los colegas entre sí van diciendo cosas y se va dando tratamiento a la temática, ¿sí? Eso se da en los encuentros sincrónicos que teníamos de un promedio de 2 horas y media de trabajo, en donde dialogábamos. Siempre había alguien que coordinaba para mantener el hilo, pero en todos opinábamos. Y ahí se producía una usina de ideas, que ahora después cuando exponga Romina van a ver de qué se trata, pero hubo una usina de ideas que después de esos encuentros nosotros materializábamos en lo que se llamamos las ideas fuerza, que no es una síntesis de la reunión, sino que seleccionamos nudos temáticos que nos parecen ricos para terminar de explicitar en la escritura. Y acá pasamos a un segundo plano. Una cosa es cuando nosotros hablamos y otra cosa es pasar a la escritura. En esa instancia de pasar a la escritura también hay un proceso de conceptualización, ¿sí? El pasaje entre lo oral y lo escrito genera un proceso de tematización importante respecto de pensar la problemática del acompañamiento. Las primeras escrituras estuvieron a cargo del equipo de talleristas. Nosotros escribíamos las ideas fuerzas y el balance y las dábamos para leer a ver si había intervenciones. En el desarrollo del taller no hubo intervenciones sobre lo escrito. Pero sí después, al cierre del taller, les propusimos a los docentes trabajar sobre una memoria de trabajo. O sea que ellos empezaban de pasar de esa instancia oral, pasaban a una instancia de trabajo escrito. Entre medio de esa oralidad y el trabajo propio escrito de ellos, se produjo también un ofrecimiento de modelización de escrituras respecto de cómo íbamos pensando las cuestiones del acompañamiento a partir de lo acontecido. Entonces podemos decir que en este interjuego entre oralidad y escritura se fue tematizando lo que pensamos o algunos aspectos del acompañamiento en el nivel secundario, y a eso lo identificamos como un proceso reflexivo. A continuación, Romina nos va a hablar justamente de su memoria de trabajo escrita junto con Cecilia Garay respecto de la experiencia del taller. Romina, tenés la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, soy Romina Castelli, soy docente de matemática de la Escuela de Educación Secundaria 32, al igual que mi colega
Cecilia Garay. Al momento de que se nos ofreció participar de este taller por parte de la directora de la escuela, nos pareció una instancia potente para poder repensar nuestras prácticas docentes. Y yo en la escuela me desempeño como profesora de sexto año y de Forte, y la profesora Garay en primero, segundo y tercer año. Entonces nos pareció que estaba bueno trabajar entre las dos con respecto a el armado de una situación profesional en la que nosotros queríamos presentar de qué manera nosotros podíamos acompañar a nuestros estudiantes en cuanto a la comprensión de consignas y el armado de grupos para poder resolver alguna problemática de expresiones algebraicas. En el primer encuentro estuvimos pensando con los otros talleristas de qué hablamos cuando hablamos de acompañar, ¿no?, las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. De lo que implica que la voz circule a lo largo del aula, en tener en cuenta que hay una diversidad dentro del aula, que cada uno tiene una idea distinta, en el caso de matemática, una idea distinta de cómo resolver, de cómo me preparo ante algo nuevo. Decidimos armar una situación profesional en la que nosotros comparamos la forma en la que se comprenden y leen las consignas entre dos primeros años, uno correspondiente a una escuela técnica de la ciudad de Merlo y un primer año de la escuela 32. A lo largo de los diferentes encuentros nos hemos encontrado con otros docentes de otras áreas a repensar la manera en que nosotros podemos acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes y lo que significa, ¿no? En cuanto a lo de la memoria de trabajo, yo hice un punteo con la profesora Cecilia Garay respecto de lo que a nosotros nos pareció potente de cada uno de los encuentros. En cuanto al primer encuentro con Carolina, nos pusimos a pensar en qué tenemos en mente cuando pensamos en el acompañamiento, qué se acompañarán las trayectorias educativas. ¿Para qué le sirve al docente conocer las trayectorias de sus estudiantes? Por ejemplo, tener en cuenta de si un chico en algún momento deja de ir al aula, de qué manera nosotros podemos traerlo nuevamente. Y acá me parece importante resaltar que nosotros como docentes tenemos espacios también para poder reflexionar más allá de esta instancia de taller en los CIES, ¿no? Nosotros con la profe Cecilia somos habitués del CIE de Merlo y hemos trabajado en un primer momento con el fortalecimiento de la enseñanza de la matemática en la escuela 32. En cuanto a qué podemos hacer nosotros para que nuestros estudiantes quieran estar en nuestra aula, ¿no? Comentamos en el taller que nosotros participamos de los encuentros matemáticos, de hecho yo estoy en la comisión evaluadora, y me parece importante esto, ¿no? De cómo nosotros como docentes pensamos de qué manera nuestros chicos, nuestros estudiantes, van transcurriendo, ¿no?, sus procesos de aprendizaje y de qué manera nosotros podemos acompañarlo de la mejor manera posible. Pensar en acompañar implica reconocer el valor en este caso habíamos hablado del valor de la copia, ¿no? De qué queremos cuando ellos copian las cosas en sus carpetas y cuáles son los sentidos que nosotros tenemos que hacer explícito, qué queremos de eso que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y me parece que eso es quizá lo que nos quedó del primer encuentro, de pensar en objetivos de enseñanza, ¿no? Porque a veces nosotros nos quedamos con la planificación anual o lo que vamos haciendo en el día a día, pero no nos ponemos a reflexionar por qué hago esto que estoy haciendo, por qué le estoy proponiendo esto que estoy proponiendo, por qué este ejercicio y no este otro. En el segundo encuentro fuimos haciendo avances en cuanto a la elaboración de la situación profesional. En nuestro caso habíamos pensado en esto del acompañamiento de las trayectorias educativas, focalizándonos en lo que sería la comprensión de las consignas. En este caso nosotros lo pensamos en un primer momento para trabajar expresiones algebraicas y después nos decidimos para hacerlo con ecuaciones. Y nos quedamos pensando en cómo podemos leer las consignas con nuestros estudiantes, de qué manera las leen, qué leen,
cómo podemos hacer para poder armar grupos. Y creo que en este sentido la profesora Garay vino a traernos un poco de su sabiduría como docente y decir, a mí me parece que los chicos se acercan de maneras diferentes, ¿no? Teníamos un preconcepto de que los chicos en la escuela técnica leen las consignas sin mayor intervención de parte del docente, y quizá en la escuela secundaria común los chicos necesitan que uno lea. En ese momento Carolina nos empezó a preguntar cómo se lee, ¿no? Porque la consigna a veces uno se la da a la fotocopia y piensa que el chico ya sabe qué tiene que hacer, de qué manera se tiene que organizar, cómo se van a armar los grupos, si vamos a armar los grupos de alguna manera en particular. En el tercer encuentro ya nosotros presentamos nuestra situación profesional y del tercer encuentro rescatamos esto de pensar en cuáles son nuestros irrenunciables, ¿no? ¿Cuáles son nuestros irrenunciables para identificar los aspectos de la enseñanza que nosotros queremos trabajar en el aula? En cuanto a los irrenunciables, pensábamos en esto, de cuál es nuestra idea, de cómo nosotros vamos a disponer del tiempo, de cómo vamos a armar los grupos, de qué nosotros vamos a anticiparles, qué cosas no, cómo los vamos a guiar. La verdad que en ese momento pensar en una situación profesional había sido, creo que la primera vez que nosotros nos habíamos puesto a reflexionar de qué manera nosotros queríamos contar lo que queríamos contar. En el caso de Carolina nos consiguió un material de una docente que se dedica a didáctica de la matemática, porque bueno, era una cuestión muy específica, y la verdad que la bondad con la que ella nos brindó material para poder seguir trabajando, pensando en qué aportes nosotros podemos hacer desde nuestro lugar como docentes a el acompañamiento de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, nos pareció algo fundamental. En el cuarto encuentro, si mal no recuerdo, habíamos trabajado con otras situaciones profesionales de otros docentes. El más potente para mí fue ese, el del trabajo con celulares, porque creo que nos atraviesa a todos como docentes. Por ejemplo, acá en el distrito de Merlo se prohibieron ni siquiera con una función pedagógica. Así que repensar nuestras aulas sin quizá recurrir a la tecnología cuando a veces ese chico no se puede comprar el libro, o cuando necesita graficar y necesita usar, por ejemplo, GeoGebra en matemática, nos hace repensar nuestra práctica docente. Pensar en que el trabajo con otros siempre hay tensiones, eso nos pareció importante, ¿no? Porque a veces parece como que los docentes damos clases y nos vamos, y no, hay negociaciones, hay formas diferentes de ver qué es la educación para cada uno de nosotros, y que es necesario dar un encuadre. Y a nuestros estudiantes proponerles cuál es nuestro objetivo con respecto a este ejercicio, lo que nosotros quisiéramos hacer, y actuar en base a ello. Nosotros pensamos que también era potente el pensar en cuestionar y problematizar diferentes situaciones escolares para que nosotros podamos fomentar este espacio fomentar los espacios para poder construir en diálogo con otros, ¿no? De manera reflexiva. Al finalizar ya nuestra memoria de trabajo, nos pareció importante resaltar que la escuela pública demanda una práctica inclusiva que nos permita reconocer que existen diversidades dentro del aula. Nosotros en la escuela 32 trabajamos en articulación con la escuela 502 de chicos sordos, así que en las clases de matemática, para hablar de lo que a nosotros nos compete, trabajamos con intérpretes y con docentes de apoyo. Es algo muy distinto a lo que uno se espera, ¿no?, de la clase de matemática, pero han podido sortear distintas dificultades y presentar el trabajo en la escuela 502, del trabajo que veníamos haciendo en el fortalecimiento. Que nosotros debemos respetar los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, que no siempre son los mismos,
y que debemos generar estrategias para que todas y todos puedan aprender. Aquí la práctica docente no se piensa como algo estático, sino como algo que se construye y resignifica todo el tiempo. Para nosotros el pensar en acompañar las trayectorias educativas nos implica pensar acompañar desde un lugar reflexivo, desde un lugar superador, comprensivo, ¿no? Que atenda a las distintas diversidades que se suceden en el aula, fomentando el diálogo con otros colegas, como pasó acá en el taller. Me parece que eso es potente, hablar con otros profes de otras cosas, en un marco democrático y de escucha atenta en la que el docente es un guía, ¿no? Quien planifica, se capacita y evalúa a todos y todas y cada uno, ¿no? Valorando el esfuerzo y reconstruyendo la confianza en lo que ellos saben y en lo que pueden aprender. Y finalizando lo que sería nuestra situación profesional, nos dimos cuenta que quizá nosotros teníamos algunos supuestos, ¿no? De que el chico de escuela técnica aprendía de una manera y que el chico de una escuela secundaria céntrica aprendía de otra. Y no, nos dimos cuenta que en realidad son nuestros estudiantes y que está bien que tengan otras formas de acercarse, porque las trayectorias educativas son distintas. Les quiero agradecer de parte de Cecilia, ella tuvo un problema de salud, el espacio para poder trabajar durante estos 4 meses. Nosotras todas las cosas que hemos trabajado en el taller las hemos podido llevar a nuestras aulas y las hemos podido replicar con otros docentes del departamento de matemática. Y creo que es importante tener estos espacios. Yo creo que lo dije creo en el tercer encuentro, que nos parece importante esto de tener un espacio para poder reflexionar con otros acerca de la tarea titánica que tenemos de enseñar, ¿no? Bueno, creo que dentro de lo que podía decir, esto es lo que me gustaría que quede. Muy bien, Romina, muchísimas gracias. Y con esto, Patricia, entonces damos un cierre para la apertura respecto de lo que quieran plantearse de preguntas o comentarios, ¿sí? Sí, totalmente. Aquellos, tanto que han participado del taller, que hay varios colegas que han participado del taller, como equipo de investigación, como colegas que nos están acompañando ahora, abrimos el intercambio sobre este dispositivo de formación de desarrollo profesional, ¿no es cierto? Lo que sí podemos decir que el acompañamiento a las trayectorias y la práctica en el acompañamiento, la lógica de la actividad de los docentes cuando acompañan trayectorias es un tema que convoca y que preocupa. Eso me parece una cuestión a relevar, ¿no es cierto? Gabriela está haciendo una pregunta. La investigación a la que estamos haciendo mención está en curso y investigaciones anteriores no está publicado totalmente. Hay algunas publicaciones que hacen referencia en actas de congresos y demás de la investigación anterior. Después, si nos escriben, podemos hacer un intercambio y compartirle aquellas actas de congreso donde hemos participado y se hace referencia a la, digamos, a la primera investigación, la del 2024-2026. ¿Podrías compartir la diapositiva con las direcciones de correo? Porque estaban pidiendo la tuya hace un Perfecto. ratito. Sí, ahí lo comparto nuevamente. Carolina, ¿te Sí. puedo hacer una pregunta Sí. de ignorante totalmente? Porque Patricia habló antes de asumir la problemática de la vida afectiva y emocional en el análisis del acompañamiento. Y yo quería saber si en el grupo de ustedes, en la actividad profesional, el grupo de secundaria, se planteó el problema y si no se planteó, y si se planteó, ¿cómo lo encaran? Sí, planteamos una situación, digamos, que estaba vinculada digamos, a
a notificarse un docente sobre una situación que le estaba pasando al estudiante. No sé bien en superior a qué situaciones estaban hablando cuando hablaban de las emociones, pero en la situación que nosotros abordamos una situación en donde había un chico que la estaba pasando mal, la docente toma en cuenta y a la docente le empiezan a pasar cosas también con eso y también de cómo acompañar a ese estudiante y querer desplegarlo. No sé si alguien de los acá presentes también del equipo quiere decir ¿Ese algo, pero acompañamiento de los docentes fue solitario del docente o fue no, la institución como tal? Eso dio lugar a todo, y también lo llevaba, ¿no? Cómo está diseñada la situación profesional, era el docente va, habla en el grupo de pares, en la sala de profesores. En la sala de profesores hay diferentes puntos de vista que contemplan maneras efectivas de cómo se van posicionando en eso, y entonces ahí estuvimos discutiendo y viendo y analizando toda esta trama institucional, ¿no? Lo que decía recién Romina de cómo abordarlo más institucionalmente, fue uno de los aspectos que se trató en el taller, digamos, ¿no? No sé si Marco, Mariela quieran, o Cintia, quieren agregar algo más en relación a esto, pero la dimensión, diría en términos de emoción, sería más en términos, si me permitís la expresión vygotsquiana, de vivencia. Lo abordamos más en La idea de vivencia y de la visión. idea de vivencia, de cómo uno se iba implicando en esa situación, Sí. cómo estaba implicado y cómo en Sí. función de esa implicación se iba moviendo las decisiones que podía llegar a tomar. Muy bien, de acuerdo. Sí, en superior, en realidad esta dimensión estuvo atravesada, si bien hubo casos que explícitamente los que presentaron sus situaciones profesionales y lo identifican como una dimensión muy importante, el caso de una estudiante de práctica de un instituto superior, cuando va a sus prácticas y queda, bueno, como paralizada, y todo el despliegue que hace el equipo de práctica en articulación con otros campos y la escuela asociada. También la situación profesional de la simulación de evaluación, donde se atendía que respondía también a una cuestión emocional de los estudiantes, pero en todas las situaciones se refería después, en los análisis que hacían los colegas, se refería a esto como un componente importante del acompañamiento. O sea, se identificaban en las acciones componentes emocionales. Eso nos pareció bien interesante. Más allá de estas dos situaciones, después también la situación de acompañamiento de una estudiante con certificado único de discapacidad, que también ahí movilizaba diferentes dimensiones, tanto de la emocionalidad del estudiante como del equipo que acompañaba, pero más allá de eso, en las otras, que a lo mejor eran dispositivos institucionales, dispositivos de articulación, la mención cuando se analizaba al componente emocional y afectivo era bien fuerte y bien interesante. Claro, porque yo lo que pensaba era que no es solo la mención, son los actos. Claro, ¿Qué tal actos se cual. plantean para compartir y ponerse en el lugar del niño que sufre, ¿no? Del Claro, malestar. ¿y qué estrategia despliegan los docentes en su actividad en función de eso, ¿no es cierto? En función de esa emocionalidad que identifican, describen. Sí. Ahí le doy la palabra. Había pedido con anticipación Marcela Chávez y después Mariana. Solo agrego una cosa que mientras estaba escuchando me acordé, que digamos, te podría decir que hubo un tema en términos de vivencia, así como te lo estoy planteando, que siempre estuvo la versión acompañado, vygotsquiana, estoy de acuerdo. que es, bueno, la apatía de ciertos estudiantes y qué le pasa al docente y cómo se para el docente. Eso Exacto. estuvo muy trabajado
lo hemos hablado, y pensar las estrategias de enseñanza en relación a eso fue un tema. Y después hubo un caso particular que no llegó al final porque tuvo problemas, pero nos acompañó en varios de los encuentros, que fue una situación, digamos, particular de una escuela con una situación de intento de suicidio y cómo lo venían abordando y demás, y cómo se iba parando la profesora tutora frente a eso. Eso también, y con todo el grupo, digamos, ¿no? Esos fueron dos aspectos que no fueron situaciones, no se llegó a formalizar con una situación profesional concreta, pero sí estuvo mediado en muchas conversaciones que se desplegaron. O sea que las vivencias estuvieron, pero siempre las abordábamos en relación a la vivencia para ver cómo moverse, qué posicionamiento tomar, qué ir viendo y ese tipo de cosas. Marcela Chávez tiene la palabra y después Mariana. Hola, buenas tardes, agradecer, soy Marcela Chávez de acá de Temuco, al sur de Chile, curso mi doctorado en la Universidad del Comahue, por eso me contacté con ustedes. Delfina Carinos, mi profesora guía, y me dio los datos para poder participar de este seminario, que es justamente las temáticas en las que ando en búsqueda de ello. Mi problema de investigación tiene que ver con los estudiantes ingresantes a la universidad, justamente todos los procesos de adaptación que nosotros llamamos los dispositivos de acompañamiento académico en estas trayectorias, en el fondo, pasando de la educación secundaria al ingreso a la universidad. Estoy trabajando particularmente con las carreras de la Facultad de la Salud, y justamente con estudiantes que además provienen de sectores rurales. Y mi pregunta son dos cosas. Una, agradecerle este seminario, que de verdad que es muy bueno encontrar temáticas asociadas que no son tan fáciles, porque hasta ahora he encontrado mucho material sobre diseño, sobre metodología, sobre seminarios que muestran en lo que están, pero poco hay sobre los resultados, el impacto o los resultados, la percepción de los estudiantes. Así que son dos cosas. Una es pedir y recordarles que me puedan compartir su correo para poder establecer contacto con ustedes, porque eso me interesa especialmente. Y por otro lado, el poder preguntarles, me interesa particularmente lo que tiene que ver con la educación superior. ¿Cuáles son los resultados que hasta ahora tienen? ¿Qué es lo que han visto los estudiantes, las y los estudiantes, justamente en la implementación de estos dispositivos? ¿Cómo han visto esos resultados? ¿Qué es lo que perciben los estudiantes? Veía que en el caso de la educación secundaria hay aspectos socioemocionales que es súper interesante porque permite también poner un poco en ello, pero me interesaría conocer también eso. Muchas gracias nuevamente, reitero, por esta oportunidad. Sí, nosotros en superior lo que estuvimos analizando y estamos analizando es la actividad de los docentes o la lógica de la actividad de los docentes cuando acompañan trayectorias. ¿Cómo piensa el docente el acompañamiento a las trayectorias? ¿Cuáles son sus conceptos, su conceptualización al acompañar trayectoria? Cuando hablo de conceptualización, hablo en el sentido de la didáctica profesional, o sea, sus conceptos pragmáticos al acompañar las trayectorias, en las situaciones que acompañan trayectorias. No tenemos datos todavía no tenemos datos, porque todavía no es el objeto, no ha sido el objeto de nuestras investigaciones, el vínculo entre esta actividad didáctica que lleva a cabo el docente y los resultados efectivos de los estudiantes. Tenemos indagaciones sobre la lógica y la actividad didáctica que desarrollan los docentes cuando acompañan trayectorias. Sí podemos trabajar, y hay algunas en las situaciones profesionales que plantearon los colegas, desde el punto de vista del docente, pero no tenemos los datos, porque no ha sido objeto de la investigación, la cuestión de los resultados de los estudiantes. Eso por ahí... Ahí también por el tema, me sumo una cosa, por el tema que planteaste, Marcela, Laura Biasi está haciendo su doctorado y está trabajando sobre el ingreso en los institutos de formación docente, con lo cual con ella también te podrías contactar, y María Sol Gaudiano, que no está ahora presente, también está trabajando en esa temática, así que estaría bueno que te puedas contactar. Y Patricia ha trabajado en unas publicaciones también en la provincia de Santa Fe con experiencias de trabajo sobre el análisis de las trayectorias que quizás te puede interesar. Me tomo de tus palabras. ¿Cómo les puedo contactar a ellos? Ahí están, ya. Ahí están los correos. Ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Bien, muchas Marcela, gracias. solo comentarte que, digamos, las perspectivas analíticas que nosotros estamos movilizando apuntan a la formación tanto de los formadores de educación universitaria o de educación superior, como de los docentes. Entonces, se pone en juego, por un lado, una perspectiva analítica de las situaciones profesionales, pero en vistas a tratar de indagar sobre esas conceptualizaciones que las sostienen y también en pensar en algunos dispositivos que nos permitan la transmisión, la explicitación, pero también la posibilidad de que eso sea tratado colectivamente en las aulas de la formación docente o en el trabajo colaborativo entre docentes para apropiarse de esas experiencias. Ese es nuestro objetivo. Súper interesante porque efectivamente está, como dices tú, ese análisis crítico permite evaluar por un lado lo que aprenden, pero probablemente está muy teñido por sus propias experiencias. Ellos ponen allí en práctica la forma en que enseñan, es como ellos probablemente vivieron en su momento el proceso de ingreso a la universidad. Y por otro lado está lo que hace la mirada de los estudiantes, bien interesante también, porque ellos vienen de, como dicen ustedes, de mundos absolutamente distintos, vienen de la educación secundaria y se encuentran con la universidad donde el lenguaje es distinto, los espacios son distintos, los horarios son distintos, y esa transición sin duda también genera como un proceso de adaptación que no siempre el estudiante tiene las herramientas para poder superarlo o poder adaptarse efectivamente. Bien, Mariana Chilsilian quería decir algo, me parece. Mariana, tenés la palabra. Gracias, Caro, pero ya lo dijeron, ya pasó, gracias. Bueno, entonces dejamos abierto unos minutos más para quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algo. Bueno, si les parece, no sé, Patricia, ¿querés esperar un poquito? Si no, vamos dando un cierre ya a la actividad. Bueno, si no hay participaciones o comentarios, ya estamos en hora. Damos un minuto más. ¿Alguien quiere decir algo del equipo de investigación? Yo no sé si quisiera decir algo, pero tengo una duda sobre la pregunta que hicieron y que me parece algo que no sé cuál sería la respuesta. O sea, esa pregunta que dijeron que era ¿por qué hacemos lo que hacemos con respecto a eso de acompañamiento? Bueno, justamente, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué los profes hacen lo que hacen? Es uno de los objetivos de la investigación. Hay que identificar esa lógica de la actividad. ¿Cómo la identificamos? La identificamos a través de dispositivos como el que trabajamos, trabajando con situaciones profesionales, alejándonos de la práctica, pero partiendo de la práctica. Entonces, ese es un proceso que no es una cuestión de un descubrimiento inmediato, sino que lleva todo un laburo de actividad, de reflexión sobre la actividad productiva, de la actividad constructiva, y hay algunos dispositivos, nosotros pensamos que de este tipo, favorecen a visibilizar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no es cierto? Y también poder, como dijo Ana, trabajar en la formación docente sobre estas lógicas de la acción que tienen los docentes, considerándolos como sujetos autónomos, sujetos que construyen saberes desde la práctica con los dispositivos pertinentes para esto, ¿no es cierto?
No sé si el equipo quiere agregar acá. Yo quería agregar solo una cosa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en los intercambios dialógicos, Romina? Lo que busca es promover que alguien despliegue argumentos y puntos de vista en vez de un juicio de valor sobre algo que alguien hace, ¿no? Porque el juicio de valor lo que te hace es cerrarte a la posibilidad. Si vos decís, bueno, hice tal cosa, y decís, está mal, o Claro. eso no es así, eso no es lo correcto, eso no es lo que se dice. Bueno, el juicio de valor lo que hace es cerrar la posibilidad del diálogo, y lo que se busca es, por qué se hace lo que se hace, es promover el despliegue argumental, la búsqueda de puntos de vista diferentes, de cómo se va comprendiendo, de cómo cada uno va encontrando y desplegando las maneras de comprender Claro. el movimiento que se hace, ¿no? Claro, pasamos de una lógica, digamos, que generalmente es una lógica evaluativa, a una lógica de la comprensión, en el sentido que lo planteaba Caro. Laura. Y también el valor que tiene el espacio de lo dialógico, por lo menos en el espacio del taller, se fue construyendo también, poder, esto que vos decías recién, Patricia, ir distanciándonos de la actividad que llevamos adelante y poder empezar a analizarlo con otro, o a partir de la observación o la devolución, no en el sentido evaluativo, sino en el sentido de descubrir aquello que estoy haciendo y poder analizar juntos si es la mejor manera, si hubiera otras, si cómo podríamos continuar. Yo creo que el dispositivo permitió todo esto en los docentes que fueron participando. Bien, Mariana. Estás muteada, ¿eh? Sumo a lo que dice Laura, la posibilidad de que el taller se extendió en el tiempo. Entonces ahí dio la posibilidad de pensar más, de reconfigurar los conceptos. Sí, también me parece, en función de lo que están comentando, esto que estamos analizando que tiene que ver con la confianza, el por qué hacemos lo que hacemos, se puede elaborar desde una lógica comprensiva y no evaluativa, cuando se pudo construir un contexto de confianza. Eso me parece que es bien interesante para pensar estos dispositivos de desarrollo profesional. Y agrego en la misma línea que vienen planteando aquí el equipo de investigación, que en ese proceso de construcción de la confianza, digamos, el posicionamiento de los investigadores o de un equipo de investigación que trabaja desde la universidad, tanto con formadores de docentes como con docentes de educación básica, es complejo, ese proceso es complejo, y en general, digamos, en la construcción de ese diálogo, si bien descubrimos por qué hacemos lo que hacemos, primero partimos del supuesto de que los docentes tienen buenas razones para hacer lo que hacen en el aula, tienen razones que para ellos sus razones son sólidas, y después hay una manera de llevar el diálogo, de preguntar, que también estuvo implicada en la construcción de las situaciones profesionales, que tiene que ver con construir condiciones para que el otro nos cuente sin tener que dar justificaciones. Por eso, en general, no preguntamos por qué hiciste esto, sino que preguntamos cómo fue que se te ocurrió que en este momento preguntarle esto a este estudiante, cómo fue que decidiste modificar esta actividad y proponer tal otra, tratando de que reconstruya el proceso que los llevó a hacer determinada o a tomar determinada decisión, en lugar de tener que rendirnos cuenta desde los saberes las razones por las cuales decidió hacer algo, ¿no? Entonces eso
va formando también una producción de saberes sobre el análisis de la actividad, que creo que también es un avance del equipo de ir apropiándose de esos modos de trabajo. Ahí complemento algo de lo que dijo Ana. Ella habló de investigadores, cómo construir ese diálogo entre docentes en ejercicio, investigadores, formadores y docentes en ejercicio. Y también, por ejemplo, Cintia Gilardi está trabajando más en el diálogo del docente con el directivo, ¿sí? O sea, el rol que tiene el directivo en la manera en que se para y cómo realmente puede, más allá de sus funciones directivas y lo que tiene que construir, cómo puede realmente hacer un diálogo para pensar prácticas en instituciones de manera situada, ¿no? Lo que Ana desplegó es algo que es una herramienta que vamos viendo en otros roles y funciones, ¿sí? También, que nos brinda recursos para pensar esos vínculos al servicio de analizar las prácticas. Bueno, ya estamos casi en horario, muy interesante estos intercambios. Estamos en contacto, ahí Carolina compartió los organizadores, donde están los correos. También, bueno, están los correos de las tesistas que hizo también mención Laura y María Sol, que tienen que ver con lo que planteó Marcela. Y bueno, seguimos en contacto como comunidad, trabajando sobre estas cuestiones y seguramente nos vamos a encontrar en estos ámbitos. Estoy muy segura de eso. Bueno, hasta luego.